Amados hermanos, es una bendición para nosotros el que sintonicen nuestro programa. En esta ocasión queremos presentarles una de las enseñanzas que ha sido de mucha bendición para todos los asistentes del evento para maestros de escuela dominical. Deseamos que les sea de gran utilidad. Muy buenas noches, gracias a cada uno de quienes se conectaron, de verdad. Les agradecemos a Seminario Bíblico Guatemalteco, de verdad qué privilegio el poder compartir con ustedes y representar a AFI, que es una red de asociaciones que realmente nos ha inspirado a nosotros y podemos decir que mucho de lo que hemos aprendido ha sido a través de pertenecer a esa red, que es una red de más de 50 asociaciones que trabajamos a favor de la familia y que reconocemos la importancia que tiene la familia y de verdad felicitaciones por este gran esfuerzo que están haciendo de capacitarnos, de enseñarnos de diferentes temas. Están buenísimos los talleres que leí que van a estar teniendo y pues gracias por esta noche, ¿verdad? Creemos definitivamente que una de las herramientas más importantes que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, es el capacitarnos, ¿verdad? La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a muchos temas y la familia definitivamente es un tema que está en el corazón de Dios. Así es, y es un privilegio poder compartir con ustedes. Y hoy venimos como papás. Hoy queremos hablarles de papás, de papás a personas que si no son papás todavía, están fungiendo de alguna manera como mentores de niños, de jóvenes, de aquellas nuevas generaciones que necesitan escuchar la verdad de una manera distinta, pero que necesitan escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Y por eso el tema que vamos a tocar hoy es un tema que no es fácil, pero es necesario. Tal vez en otra época en la humanidad no hubiera sido necesario hablar de esto, pero ahora sí necesitamos hablarlo, necesitamos capacitarnos, como decía Evelyn, porque no debe ser una excusa el que nosotros no hayamos nacido sabiendo o que nadie nos haya enseñado. Ahora hay muchísimas herramientas, comenzando por la palabra de Dios y también de mucho material que existe que nos habla la verdad, solo que tenemos que buscarla en el lugar correcto. Así que hoy nuestra intención con Evelyn no es venir y darles una clase ni teológica, ni tampoco una clase de como Sí, que de estuvieran, historia o de... sí, o sea, una clase completa en cuanto al tema de ideología de género, porque no daría tiempo, pero queremos aprovechar este espacio para hablar ciertas cosas prácticas que creo que pueden darles una idea general de lo que es ideología de género, y lo que más nos interesa a nosotros es ese último tiempo que vamos a tener juntos para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan darnos sus comentarios y de esa manera poder enriquecer, porque dependiendo del grupo, así las necesidades, y entonces nos gustaría muchísimo saber qué es lo que ustedes necesitan específicamente. Como ya nos presentaron, nosotros vamos a estar desarrollando el tema ideología de género y lo que los padres necesitan saber. Yo me voy a incluir ahí lo que los padres necesitamos saber, porque de verdad como papás, como bien dijo Daisy, somos padres de 3 hijos, ya son jóvenes, nuestro hijo mayor ya está casado, justo en pandemia, se casó hace, ¿qué? 10 meses. Y luego tenemos 2 hijas, una de 23 años y otra de 19. Y definitivamente algo que hemos aprendido es que los 20, los 19, los 15 años de nuestros hijos no son los mismos que nosotros vivimos. Y a veces creo que esa es una de las cosas que como padres o como una generación más madura, vamos a decirlo así, se nos pasa por alto, ¿verdad? Nosotros tenemos como adultos y como personas que estamos guiando a una generación más joven, prepararnos en temas que están fuera de nuestro contexto, de nuestra lenguaje, o sea, vamos a tocar y seguro vamos a mencionar algunas ideas que tal vez nunca habían oído o que las habían oído por ahí en algún programa de radio, en algún programa de televisión, porque ya se escuchan mucho más, pero no es algo que nosotros manejemos día a día. Sin embargo, nuestros jóvenes sí lo están haciendo y lo que es más
lo que más se asusta es que nuestros chiquitos, nuestros hijos más pequeños están siendo expuestos a una forma de pensar que es contraria al pensamiento bíblico, a la verdad bíblica. Y esto creo que es lo importante. Tenemos que estar preparados. Algo que escuchamos de Sixto Porras hace unas semanas que tuvimos la oportunidad de recibir un taller con él, nos dijo, los padres somos aquellos que filtramos la realidad para nuestros hijos. Nosotros tenemos el privilegio de poder recibir información, digerirla y luego transmitirla a nuestros hijos. O sea, la realidad que nuestros hijos reciben pasa primero por nosotros. Y por eso es que necesitamos saber de qué se trata el tema de ideología de género. Y yo diría, no solo pasa, sino debería de pasar por nosotros. Nuestros hijos son la primera generación en la historia que no necesita de los adultos, o sea, de nosotros como papás, para obtener información. Es la primera generación en toda la historia. Hasta la generación anterior siempre se había necesitado de los adultos para poder transmitir información. Ahora nuestros hijos van y se meten en internet y obtienen mucha información. Entonces quisiéramos dejar esta premisa y es la primera generación que no necesita de nosotros para obtener información, pero sí necesita de nosotros para ayudarlos a interpretar esa información. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, porque si sus hijos no le están llegando a hacer a usted preguntas, significa que las están haciendo en otro lado. Nuestros hijos siempre, los niños y los jóvenes siempre van a tener inquietudes, preguntas y dudas, y si no están llegando con nosotros, están yendo a otro lugar. Entonces, por eso es que es importante que nosotros abramos, incluso, o sea, abramos la oportunidad en casa para poder tener esos tiempos en los que permitamos que ellos nos hagan preguntas. No solo lo permitamos, sino que lo fomentemos. Y que cuando se dé, seamos muy sabios a la hora de responder para que ellos queden con ese deseo de seguir haciéndolo. Si nosotros los atacamos de primera mano, si nosotros les decimos que tal vez esa pregunta no se hace o lo que sea, estamos bloqueando la oportunidad para que ellos vengan con nosotros después a hacernos esas preguntas. Entonces es bien interesante porque vamos a comenzar hablando acerca de ideología de género y queremos hablar tal vez de algo que sonaría un poco lógico o básico si vamos a hablar de este tema. Pero cuando hablamos de ideología de género, tenemos que primero analizar qué significa, qué es ideología y qué es género. ¿Por qué se usa ese término? ¿Verdad? Porque yo les aseguro que si ustedes tienen nuestra edad, por ahí, o un poquito más o un poquito menos, cuando crecieron y estudiaron, no se hablaba acerca de ideología y no se hablaba acerca de género. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Así que vamos a comenzar a responder qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, un movimiento cultural, religioso o político. Esta es una definición de la Real Academia Española. La saqué de Google, ya vieron que ahí es donde uno va a buscar, pero si usted agarra un diccionario, lo que le va a decir es que es una idea, es un conjunto de pensamientos que agrupan a personas, que agrupan a una época, que agrupan a un colectivo, que es una palabra que es muy típica de la gente que profesa la ideología de género, y básicamente es una idea que fue creada para interpretar la realidad humana. O sea, lo que es importante del concepto de ideología es que no es algo que ha sido probado, no es algo que tiene un respaldo de ningún tipo, simplemente es un montón de ideas que se juntó un grupo de personas, las empaquetó, por decirlo así, y ha tenido un mercadeo muy poderoso y política detrás. Eso, digamos, es básicamente lo que podría ser una definición sencilla de qué es una ideología. Así es. Y vamos a ver entonces ahora qué es, por qué se usa género, por qué no se usa sexo, sino que estos movimientos vienen y cambian el lenguaje y ya no se utiliza el término sexo, sino que usan el término género. Y se usa porque saben que el lenguaje es una poderosa herramienta de transformación de cultura. Buscan separar el sexo dictado por la biología, que no cambia y es determinado por las leyes naturales inmutables, y el género. Según ellos, se refiere a la relación entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Lo que significa esto es que género es una construcción social, dicen ellos. Ellos dicen que nosotros no nacemos ya hombre o mujer,
sino que nosotros nacemos y somos como una hoja en blanco, y dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestro entorno, de nuestros sentimientos, nosotros vamos a determinar qué género somos. Entonces, si se dan cuenta, tienen que irse por este lado porque no pueden hablar con la verdad, porque la verdad nos diría que el sexo solo pueden haber dos, femenino y masculino, XX, XY, eso no cambia jamás. Entonces, podemos ver que definitivamente hay una estrategia detrás de lo que ellos quieren enseñarnos. Entonces, si unimos estos dos conceptos, la ideología y el género, vamos a decir entonces eso es un conjunto de ideas, como decía Evelyn, nada está probado, sino que son ideas que se basan en sentimientos, se basan en lo que yo percibo y entonces eso da lugar a que ya no sea solo la opción biológica que presenta, primero vamos a decir bíblica, que respalda la biología, sino que nos vamos por el lado de un género que entonces puede ser cualquier cosa. Ahora, yo solo quisiera preguntarles a ustedes, porque a mí siempre que hablo de esto, pienso, cuando estamos hablando que es una idea, que es un conjunto de ideas, o sea, ¿cuántos de ustedes, al igual que yo, hemos tenido muy malas ideas a lo largo de nuestra vida, verdad? O sea, yo les puedo hablar por mí y les puedo decir que yo he tenido un montón de malas ideas, de malos conceptos, y que yo los haya tenido no significa que hayan sido buenos. Significa sencillamente que yo estaba confundido y que aprendiendo con la verdad me doy cuenta que estoy equivocado y entonces puedo enmendar la situación y puedo regresar al camino correcto. Entonces, los promotores de este concepto o de esta ideología de género lo que nos dicen es que nuestra identidad femenina o masculina, o vamos a ver que hay un montón más de identidades, no tiene que ver con la realidad de nuestro cuerpo, sino con la visión que tengamos de nosotros mismos. De hecho, esta es una ideología que en lugar de basarse en una realidad, como dice Ricky, bíblica y por lo menos biológica, si fuera el caso, se basa en sentimientos. Y ahora les hago una pregunta como les hizo Ricky. ¿Hemos tenido malas ideas? Definitivamente. ¿Cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes y adolescentes cambiábamos de parecer de lunes a martes, a miércoles, amanecíamos con diferentes sentimientos? Es natural, un joven tiene muchas variaciones porque está desarrollándose. Entonces, imagínense si dejamos a ese sentimiento, a esa emoción del momento, el cambio de si somos mujeres, si somos hombres o somos cualquier cosa, porque como vamos a ver, la ideología de género lo que hace básicamente es borrar en primera instancia la diferencia entre hombre y mujer, pero en la siguiente nivel al que nos está llevando es a volver algo que se llama la realidad líquida. Básicamente nos dice que todos somos iguales y que todos somos nada. O sea, es como que el ser humano es un cuerpo sexuado, pero ya no nos dice si somos hombres o mujeres. Entonces, eso es básicamente lo que es un concepto muy resumido de qué es lo que la ideología de género nos está tratando de imponer a nosotros, pero especialmente tratando de permear el concepto de identidad de nuestros jóvenes y de nuestros chiquitos. Y lo interesante aquí es que tal vez nosotros no hemos sido atacados frontalmente por esta ideología, pero nuestros hijos sí están siendo atacados por esta ideología. Eso tenemos que tenerlo nosotros siempre presente porque tal vez uno piensa es que a mi hijo no le va a pasar, pero vamos a ir viendo que definitivamente es la forma en la que se está enseñando, la forma en la que se está enseñando en las escuelas, en los colegios, en cualquier centro educativo, se ha metido el tema de la ideología de género y esto es exactamente lo que ellos están escuchando. Ahora, vamos a ver un pequeño video que plantea lo que la ideología de género está presentando. Vamos a verlo y nos gustaría muchísimo que si alguien tiene algún comentario lo hiciera y luego vamos a como que agarrar diferentes puntos que presenta este video. Este es un video que trabajaron en España. España es uno de los países promotores y tal vez de los primeros donde comenzó a gestarse y a tener mucha fuerza este tema de la ideología de género. Entonces, porfis, anoten si hay algo que les llame la atención. Nos gustaría mucho que puedan abrir su micrófono y puedan hacernos un comentario y vamos a desglosar algunas partes que queremos enfatizar acerca de lo que el video nos transmite. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés,
son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. ¿Quién es? Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Encontrando una forma para que los padres, la familia, la sociedad, la escuela, dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 papás o 2 mamás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclar todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No. Únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir, a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Una producción de la Manif Puchtus. Vamos a ver, nos gustaría, si hubiera alguien, algún valiente, una persona que quisiera compartirnos cuál fue su primera impresión o algún comentario de esta presentación. Si pudiera levantar su mano y abrir el micrófono. Están todavía ahí apenados. Si quieren, vamos a comenzar nosotros. No sé si notaron cómo es que presenta el problema. Una de las cosas que tenemos que poner atención es que la ideología de género ofrece resolver problemas que son reales. La desigualdad existe. Sí ha habido un trato distinto a las mujeres y a los hombres, pero no es porque sean diferentes, simplemente porque culturalmente traíamos pecado, ¿verdad? Hay un pecado en el mundo que nos ha hecho que unos se aprovechen de otros, pero realmente cuando uno ve el cristianismo y el efecto que el cristianismo tuvo sobre la cultura, de hecho, el cristianismo vino a dar oportunidades que antes no existían. Entonces, realmente es interesante porque es en las culturas occidentales donde el cristianismo entró, donde a la mujer se le da muchas más oportunidades de las que tenía en otras culturas. Eso no estoy diciendo que el problema haya sido erradicado. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos presentan un problema real, pero le dan una solución equivocada. Entonces, el pensamiento es, si el problema es que el niño y la niña sean diferentes, entonces si los hacemos iguales, esa es su propuesta, vamos a terminar con la desigualdad. Pero eso no es real, porque aunque nos digan que las mujeres y los hombres somos iguales en funciones, intrínsecamente tenemos el mismo valor, pero funcionamos diferente. Si nos vamos a temas biológicos, miren, hasta el tamaño de los órganos internos de una mujer es distinto al de un hombre, la capacidad de una mujer es distinta a la de un hombre, la capacidad mental o las capacidades y las propensiones de una mujer biológicamente son distintas a las de un hombre. Este ejemplo de la visión que pone un doctor que habla del tema es, los hombres tienden a enfocarse en una línea recta, a resolver un problema, las mujeres somos periféricas. Nosotros tenemos capacidades visuales que los hombres no tienen. Entonces, aunque querramos decir que los hombres y que las mujeres son iguales y borrar toda la desigualdad, eso no funciona así. Ahí es donde entra el punto de que no por pensarlo o por decirlo se hace una verdad. Y en lugar de celebrar esa desigualdad, diciéndolo de alguna manera,
Porque lo lindo es que esa diferencia es la que nos hace seres complementarios, lo vamos a ver dentro de un momento. Tratan de que todos seamos iguales. Y como dirían unas personas por ahí, si somos iguales, como que algunos, o sea, si los dos somos iguales, uno de los dos sobraría. Lo lindo es que no somos iguales, somos diferentes y por eso es que nos necesitamos el uno del otro. Ujú. No solo en el matrimonio, sino que a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura, se necesita lo que aporta la mujer y lo que aporta el hombre. Entonces es interesante porque esta ideología ahora viene a decir que nosotros en realidad fuimos asignados, que cuando nacemos, imagínense eso, que cuando nacemos el doctor nos asigna un género. O sea, imagínense, ya no es por lo que el doctor está viendo, sino que él arbitrariamente dice, este es hombre y esta es mujer. Entonces, ellos creen que nosotros cuando nacemos nos es asignado un género y puede ser que no sea el género con el que nosotros nos identificamos. Ujú. Entonces, podemos ver a todas luces que definitivamente es una ideología que está basada en algo que no es real, que no es verdad, pero por eso tenemos que prepararnos. No para estar únicamente en contra, sino para saber a favor de qué estamos. Y esto quisiéramos que se lo llevaran con ustedes porque es una premisa que nos sirve a todo nivel. Pero en este tema es muy importante y es, no basta con estar en contra de algo, tenemos que saber a favor de qué estamos. Era porque generalmente a cualquier cristiano uno le pregunta si está a favor en contra de esto y nos va a decir sí, pero necesitamos saber a favor de qué estamos. Otra cosa que mencionan en el video es que quitan del escenario de formación de un hijo o de un niño a los padres, a la familia y a la iglesia, porque nuevamente lo que dicen es que somos los padres, la familia, la sociedad, la iglesia, quienes le decimos a los niños cómo deben de comportarse, en lugar de comprender que nosotros como padres apoyamos y afirmamos lo que ya viene grabado en cada célula del cuerpo de un niño o una niña, ¿verdad? Dependiendo qué sexo fue al momento de la concepción, porque esto es desde el mismo momento de la concepción cuando se define, se determina si somos mujeres o si somos hombres. Y esto es un concepto muy interesante porque lo que hace y lo que hemos aprendido es que la ideología de género va a procurar destruir 3 pilares fundamentales, 3 instituciones que fueron establecidas por Dios. Una es la iglesia. La iglesia, el cristianismo como tal, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y es uno de los principales objetivos de destrucción de la ideología de género. El segundo es el Estado, todos los sistemas que nos permitan tener una identificación con nuestro país, con nuestra patria, eso tampoco les gusta porque lo que buscan es un gobierno globalista. Y lo tercero es la familia. Definitivamente la familia es un problema para la ideología de género. Un autor que habla mucho del tema que se llama el doctor César Vidal dice, refiriéndose y citando a otros autores, que la familia es la última trinchera de la sociedad. Porque si ustedes se ponen a pensar en las guerras, en las pandemias, y lo vivimos este último año y medio, ¿en dónde nos refugiamos? Nos refugiamos con nuestra familia. Entonces, si hay un gobierno globalista, un gobierno superior que destruya esa institución establecida por Dios, como es la familia, entonces logra destruir la última trinchera del ser humano, porque últimamente lo que esto procura, y lo menciona también el video, es destruir la identidad del ser humano, porque nuestra identidad sexual es muy importante. O sea, nosotros, parte de lo que nos hace, lo que nosotros somos, es cuando uno piensa en sí mismo, y una de las primeras cosas que un niño aprende es yo soy niña o yo soy niño, y eso le da una seguridad y una identidad muy fuerte. Entonces lo que sucede es que cuando nosotros distorsionamos esto, crecemos con una inestabilidad tremenda, y eso lo que genera es no sé a dónde voy, ni siquiera sé qué soy, ¿verdad? Entonces, como vieron ustedes en el video, también se nos presenta que escogieron abordar esta ideología y meterla a través del sistema de educación. ¿Por qué? Porque decía, en el colegio o en la escuela no estamos presentes los papás, entonces ellos tienen el campo abierto para poder presentarles cualquier ideología que quieran. Entonces aquí es donde nosotros una vez más entramos en escena. Nosotros los papás debemos entender que nuestra posición es la de educar y formar a nuestros hijos en el área de su identidad y en el área de su sexualidad. No debemos
de permitir que sea el sistema educativo quien les enseña a nuestros hijos acerca de su identidad y de la sexualidad. Miren, nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y al colegio para aprender matemáticas, para aprender sociales, para aprender idioma español, para aprender todo aquello que el sistema educativo debe de formar en nuestros hijos. Pero su formación en cuanto a su identidad, en cuanto a su fe, eso nos corresponde a nosotros. Entonces tenemos que estar activamente nosotros formando a nuestros hijos en casa, averiguando qué se está enseñando. Yo les recomendaría muchísimo que ustedes como papás tienen todo el derecho de llegar al centro educativo y presentar cuál es el material que están usando para enseñar acerca de sexualidad a sus hijos. ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el currículo? Ellos tienen que enseñárselo. Ellos tienen la obligación de enseñárselo y ustedes con base en eso pueden tomar la decisión de si dejan a su hijo estudiando ahí o no. Pero nosotros muchas veces lo que hemos hecho es, hemos relegado esa parte al sistema educativo y ellos se están encargando de formar a nuestros hijos. Y es muy peligroso porque una vez se implanta una idea en la mente de nuestros hijos, va a ser más difícil, no es imposible, pero va a ser más difícil poder revertir eso que nuestros hijos ya han creído. Aquí nos escribe Diana en el chat y dice: buenas noches, hermanos, creo que en el video hablaban de cómo cambiaban las culturas de ambos, pero uno como padre tiene el deber de fundamentarles desde pequeños sobre el sexo que son. Definitivamente, y eso es lo que exactamente está diciendo ahorita Ricky, ¿verdad? Los animamos a que realmente nos involucremos y no dejemos, como la sociedad nos ha hecho creer, que los únicos que pueden y deben enseñar a nuestros hijos son los maestros. ¿Por qué? Porque miren, esto que acabamos de leer, que escribieron, es genial. Muchas porque gracias. de veras, gracias, porque nos recuerda que los principios son eternos, ¿verdad? No hay tal cosa como dependiendo la cultura o el tiempo que estamos viviendo, entonces vamos a cambiar la forma de pensar, porque esta es la nueva manera de pensar y a nosotros nos quieren llamar anticuados o nos quieren llamar, ¿cuál es la...? Fundamentalistas, sí, conservadores. Todo eso, y es para demeritar lo que nosotros creemos, pero los principios son eternos. La biología no va a cambiar. Entonces lo que hacen es decir que nosotros somos anticuados, que somos retrógrados, porque de esa manera entonces pueden implantar estas nuevas ideas en nuestros hijos. Eso eso no debe cambiar y tenemos que estar nosotros conscientes que es cierto, cambia la cultura, cambia la forma en la que se hacen ciertas cosas, pero los principios jamás van a cambiar. Ahora, ¿qué pasa con esta ideología de género? ¿Qué es lo que la sociedad nos está diciendo? Miren, esto es una pequeña gráfica, lo que nos dice la sociedad. Esto es en la ciudad de Nueva York. Ya han aceptado la existencia de 31 géneros. Ahí están hasta las figuritas, ¿verdad? Antes era muy fácil. Hombre, cabecita y cuerpo de pantalones en azul y luego la mujer era rosadito y todo el cuerpo con un vestidito. Ahora, si ustedes ven, ahí hay toda una combinación y ahí apenas aparecen 31 géneros, pero hay lugares donde pueden ustedes encontrar 70, 100, 120 diferentes géneros y indefinidos, mientras que la ciencia nos dice que existen dos sexos, femenino y masculino, XX y XY. Eso es lo que la ciencia nos dice, eso es lo que la verdad fundamental de Dios nos dice. Varón y hembra los creó. Vamos a profundizar un poquito al final sobre unos versículos bíblicos que queremos animarlos a meditar en ellos, porque realmente se nos olvida que la palabra de Dios viene a ratificar lo que la biología ratifica lo que Dios nos dijo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, miren esta sigla. Ahora, las siglas que tenemos que usar para que no se quede nadie afuera es LGBTIQ2SAA+. Eso es ahora como se expresan apropiadamente todas estas personas que hablan de un lenguaje inclusivo, que ese es otro tema que tiene que ver con ideología de género. Todo este concepto de que tenemos que incluir a todos en una expresión, y no estoy hablando de que tenemos que ser excluyentes, pero yo creo que cuando decimos buenos días o buenas noches a todos, estamos incluyendo a todos. No tenemos que comenzar a hacer toda una trabajo para que cada persona que está ahí presente se sienta incluida. Esto quiere decir, o estas siglas lo que abarcan es lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer, dos espíritus, asexual, agénero y más. O sea,
es realmente perturbador pensar qué es lo que la televisión, la radio, las redes sociales están transmitiendo, de qué es lo que ahora se ha convertido, lo que la ciencia y lo que antes Dios nos había dicho que es hombre y mujer, ahora resulta que tenemos estas siglas que describen algo que deformaron, ¿verdad? Algo que vamos a ver es la ideología de género, lo que presenta es una perversión. Y eso significa que es esa versión original que fue distorsionada por el enemigo, ¿verdad? Al final, si vamos atrás, ¿quién está detrás de esto? Es el enemigo de nuestra alma. Lo que busca es destruir la identidad del ser humano. Esa es la realidad. Lo que busca la ideología de género es destruir la fibra más interna de cómo Dios nos creó, porque dice su palabra, y lo vamos a ver al final, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y hablando de esto, en realidad lo que más les interesa es distorsionar la masculinidad al punto de eliminarla. Si ustedes se dan cuenta, se habla siempre del patriarcado, se habla del machismo, y no estamos a favor del machismo, pero estamos a favor de la masculinidad. Y esta ideología lo que quiere es sacar al hombre de escena. Y miren, si ahorita que ya lo estamos platicando, ustedes se van dando cuenta de lo obvio que es, pero una vez lo descubrimos, y es, si esta ideología quiere destruir a la iglesia, quiere destruir al Estado y la familia, tiene que destruir al hombre. Porque al destruir al hombre, destruye esas tres entidades, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver siempre que el ataque frontal está en contra del hombre. Es más, a nivel mundial, la cantidad en porcentaje, cuando hablamos de homosexuales, hablamos de hombres con hombres o mujeres con mujeres, ¿verdad? Es homosexualismo en los dos sexos. Pero la cantidad de homosexuales de hombre y hombre, entre dos hombres, es mucho mayor que entre mujeres. Y es precisamente por eso, porque han estado tratando de corromper la idea de la masculinidad, hablándonos que el hombre es malo, que el hombre es violento, que el hombre es infiel, que el hombre es... Y no significa que no sea verdad que hay muchos hombres que son, pero eso no significa que el hombre intrínsecamente sea malo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar como familia, como ministerios de familia, ustedes como entidad, el trabajar a favor de recuperar la idea correcta de la masculinidad en lugar de quitarla. Fíjense que hay un movimiento, a mí me gusta mucho, es un movimiento que se llama El Mundo Necesita un Padre, es un movimiento ahorita mundial, nació en Sudáfrica, y es esto, si nosotros pensamos en que el problema, por decirlo de alguna manera, que el problema es el hombre, también sería lógico pensar entonces que la solución es arreglar la figura del hombre, no eliminarla. Pero esta ideología lo que nos dice es eliminemos la figura del hombre y eliminemos la figura de la mujer y creamos entonces voy a decir un término algo coloquial, este relajo de géneros, porque entonces, como hubieran dicho nuestros abuelitos, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Mientras más confuso sea el tema, más difícil es que nuestros hijos puedan conocer cuál es la verdad. Ahora, ¿qué usa esto de la ideología de género para lograr esta confusión de la que estamos hablando? Como bien dijo ya Ricky, uno, distorsiona la masculinidad al punto de eliminarla. O sea, tenemos que estar atentos. Miren, vean ustedes los programas de televisión. Hace 40 o 50 años, por ejemplo, cuando uno veía el Gran Chaparral, incluso el Chavo del Ocho, ustedes veían ahí a don Ramón, que era el papá, ¿verdad? Doña Florinda y el profesor Girafales, que se enamoraban. Sin embargo, comenzó a degenerarse esto y comenzó a desaparecer la figura masculina. Noten ustedes ahora los programas de televisión, las caricaturas, todos los programas están anulando la figura masculina, y si hay un hombre en los programas es el tonto, el vago, el que no sirve para nada, el que solamente hace tonteras, ¿verdad? Entonces, realmente lo que busca esta ideología, y ha usado los medios de comunicación como una poderosa herramienta, es destruir al hombre. La segunda es usar campañas de persuasión y difusión desde lugares de poder. ¿Por qué? Porque esta ideología, como es tan loca, o
O sea, realmente esta es una ideología, es un set de ideas que son absurdos. Solamente a través del poder del Estado, de un gobierno, puede permanecer en lo largo del tiempo. Entonces lo que hacen es que usan instituciones como la ONU con lo bueno que pueda hacer eventualmente la UNICEF, la OEA. Todas esas organizaciones internacionales han sido permeadas fuertemente, especialmente desde el año 1995 hubo una reunión muy famosa que se llamó el Congreso de la Mujer, donde presentaron todo este concepto de ideología de género y comenzó a aparecer frases como derechos reproductivos, salud sexual e igualdad de género. Estas tres palabritas o estas tres frases ustedes las van a ver saltar por todos lados. Así es, y de aquí en adelante, y eso es lo bueno de descubrir, ¿verdad? De aquí en adelante ustedes le van a poner más atención, que cada vez que escuchen a estas organizaciones hablar, siempre van a estar hablando de eso. ¿Y saben qué pasa? Suena bonito. O sea, todos queremos igualdad, entre comillas, todos queremos derechos, todos queremos salud, pero están tergiversando el tema. Entonces, no se trata ya de igualdad, sino se trata de igualdad de género, cuando en realidad nosotros lo que desearíamos es que a los ojos de Dios, en cuanto a nuestro valor, todos somos importantes y todos somos especiales e iguales. Entonces, ¿por qué venir a tratar de hacer una igualdad entre géneros cuando eso ya el Señor, en el momento de habernos hecho, nos dio a nosotros esa igualdad en cuanto a nuestro valor, ¿verdad? Pero vamos a ver también que han recurrido a instancias judiciales presentando demandas y requerimientos como casos contra la discriminación y la defensa de derechos humanos. Cada vez más, y aquí en Guatemala ya está sucediendo, porque antes lo mirábamos solo de lejos, pero cada vez más vemos a personas que están demandando a otras porque dicen que se les discriminó, porque dicen que se les trató diferente, porque dicen que no se les habló, imagínense, ahora con el pronombre que a ellos les gusta. O sea, yo puedo venir y miro a un hombre porque se mira que es un hombre, y si yo me refiero a él como un hombre, si él no se identifica como hombre, yo lo estoy ofendiendo. Y puede entonces venir y denunciarme. O sea, verdaderamente las cosas han cambiado a tal punto que parecería de chiste, pero tristemente no lo es. Entonces, ahora vamos a ver, y estamos viendo que a las iglesias ya en varios países se les está prohibiendo hablar en contra de la ideología de género. Es más, no solo ir en contra, sino decir que solo existe hombre y mujer, ahora ya a nivel de ciertas sociedades es ofensivo, y los pastores pueden parar en la cárcel por decir una verdad. Y lo tremendo es que en Guatemala ya está sucediendo. Entonces nos corresponde a nosotros, los que estamos aquí reunidos, el poder presentar una defensa bíblica, una defensa basada en la verdad de qué es lo que Dios dice. Porque no nos interesa si a los demás les gusta o no, y no es que querramos pelear, sino que esta es la verdad y por eso nosotros debemos de defenderla. Por último, y tal vez este es un punto que es muy importante, especialmente por el tema del taller, es que la ideología de género ha utilizado programas como de educación sexual integral, o las siglas abreviadas ESI, para fomentar postulados principales de la ideología de género. ¿Cuáles son estos postulados? Y tenemos que ponerle mucha atención, porque esto ha procurado entrar a Guatemala, les diría yo, desde hace unos 8 años. Comenzaron a surgir en algunos departamentos de Guatemala algunas pruebas de programas de educación sexual integral, y no estamos en contra de la educación sexual. O sea, creemos que como iglesia y especialmente como padres debemos hablar acerca de la sexualidad con nuestros hijos por diferentes razones. Pero cuando hablamos de educación sexual integral tenemos que tener cuidado, porque básicamente lo que va a presentar es anula la diferencia, la dualidad y complementariedad del hombre y la mujer. O sea, lo ve como una realidad discriminatoria. Dice no existe diferencia. Lo segundo es que presentan esa identidad de género como un constructor social. Lo ven como algo positivo. Habla abiertamente de la orientación y la preferencia sexual como un derecho humano. O sea, lo que hace es presentarles a nuestros hijos desde los 5 o 6 años el hecho de que es un derecho humano de ellos elegir si son hombres o mujeres, o cuál es su atracción sexual o cualquier otro género. Y por último presenta el derecho del aborto, el aborto como un derecho de salud sexual. Y esto es muy delicado, porque lo que está haciendo es que está sembrando otra vez esa idea de derecho
cuando realmente no es un derecho. No tenemos el derecho de elegir si somos hombres o mujeres porque esto es determinado por nuestra biología. No tenemos el derecho de abortar porque no tenemos el derecho de tomar la vida de alguien más, menos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, creo que como padres tal vez esto es algo que tenemos que ponerle atención. Y aquí vamos a ver un video que es un poco fuerte, porque lo que sucede regularmente con los padres de familia, que muchas veces nos hemos topado, sobre todo tal vez en años anteriores, es que nos decían, pero es que si ellos no se meten conmigo, pues yo no tengo ningún problema. O sea, yo estoy bien, mis hijos están bien, no va a pasar nada. Pero este es un video que acaba de ser, que lo acaban de sacar en una iglesia, es un coro de homosexuales de una iglesia en San Francisco. Y vamos a poner, esta es una breve introducción, está en el canal de este doctor que se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Él es un autor muy prolífero en este tema específicamente, por si a alguien le interesara poder leer o ver el canal de YouTube de él, puede suscribirse. Quisiera que le pusieran atención, está en inglés y está subtitulado, así que van a tener que estar ahí leyendo para poder entender lo que este coro de gays en San Francisco están pretendiendo, porque ya no se trata de nosotros aquí y ellos allá. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en este día quiero hablarles acerca de un video perturbador que ha producido un coro gay de la ciudad de San Francisco en California, Estados Unidos. Pero antes de ir al video y hacer un análisis acerca del porqué de todo esto, los invito a darle me gusta a este video, comentar y suscribirse a mi canal porque es importante que todos los padres sepan esto. Vamos al video ahora mismo. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children, we'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protest. Oh, and you'll be disgusted when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all their sisters and brothers.
side. Get on board and hurry, because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry, because there's nothing wrong with standing by your side. Get on board and hurry, because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children, then we'll turn to you. Giving up the fear inside is free like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Como podemos ver, y es lo que Evelyn les decía, antes nosotros podríamos haber creído que ellos podían estar por ahí y no había ningún problema, no nos interesaba a nosotros qué es lo que ellos hacían, siempre y cuando no se metieran con nosotros o no se metieran con nuestros hijos. Pero lo tremendo es ver que hay una agenda que dice que va a convertir a nuestros hijos. O sea, esto ya no es ya no existe la duda de si va a suceder o no. O sea, ellos quieren hacerlo porque el enemigo vino a esta tierra, nos lo dice la palabra del Señor, para matar, robar y destruir. Entonces no es algo nuevo que el enemigo quiera matar, robar y destruir a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones, sino que tenemos que reconocerlo, pero para poder actuar, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Y eso es lo interesante, porque ahorita hemos visto ciertas cosas que son perturbadoras y uno dice, ala, pero verdaderamente me gustaría, como dice mi hija Irene, cuando mira cosas como esta, dice, ay, Señor Jesús, por favor, ven ya, ¿verdad? Uno desearía que el Señor viniera porque hay tanta perversión que uno dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues ¿saben qué es lo lindo? La palabra del Señor sí nos dice cómo hacerlo. Lo que pasa es que a veces nos hemos desenfocado. Y lo que nosotros debemos hacer como cristianos es presentar la verdad. Miren, pasamos mucho tiempo tratando de desmentir la mentira. Y quiero que se entienda, porque suena como una redundancia, pero por favor póngame atención. Nosotros no fuimos llamados a desmentir la mentira. Nosotros fuimos llamados a presentar la verdad. Eso es lo que el Señor Jesús nos dijo. Entonces nosotros tenemos que presentarle la verdad a nuestros hijos, más allá de estarle diciendo qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que no tienen que hacer, sino presentarles la verdad. ¿Y saben cómo comienza una sexualidad sana en casa? Llamándole a nuestros hijos hombres, hombres, y a nuestras hijas mujeres, mujeres. Mostrándoles qué es lo que tiene un hombre, qué es lo que tiene una mujer, cuáles son sus características físicas, emocionales y todo lo demás. En la medida en la que nosotros presentamos la verdad, nuestros hijos crecen con una identidad sana. Y si crecen con una identidad sana, aunque venga una de estas personas, que verdaderamente ustedes ya los vieron, son enviados del enemigo, y traten de distorsionar la verdad, nuestros hijos van a decir, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la verdad. Entonces, dejemos de perder el tiempo tratando de ir en contra de algo necesariamente y comencemos a mostrarles a nuestros hijos cuál es la verdad, qué es lo que la Biblia dice. Y lo lindo es que en este caso la biología siempre va a corroborar lo que la Biblia dice. Entonces la ciencia corrobora lo que la palabra del Señor nos enseña. Y algo que, para cerrar el tema del video y amarrándolo con este concepto, es la agenda de ideología de género y todo lo que engloba va a tratar de meter mucha mentira y un poquito de verdad, ¿verdad? Dicen conceptos como, nosotros haremos que sus hijos sean más amorosos y más justos. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos sean amorosos y justos? El problema es que lo que nos presentan detrás es, para hacer eso, tienes que ser mi aliado. Para ser tolerante, para ser justo, para ser amoroso, tienes que aceptar lo que yo hago como bueno. Entonces, ahí es donde es difícil y por eso, como dice Ricky, nuestra herramienta más poderosa, el arma más poderosa que nos dejó el Señor en esta tierra es la verdad. Porque la verdad, como nos enseñó Jesús, es la que nos hace libre a nosotros, a nuestros hijos y al mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy firmes
en la verdad de Jesús, estar seguros de lo que nosotros enseñamos y primero creerlo nosotros, ¿verdad? Yo creo que una de las principales llamadas a los padres de familia es que nosotros somos los primeros en que debemos de estar preparados, debemos de estar conscientes y conocedores de esos principios, de esas verdades, vivirlos y enseñarlos, ¿verdad? Eso es algo que hace la diferencia en las siguientes generaciones. Así, y entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña, lo que verdaderamente nos debe importar. Y es que es lo que la Biblia nos dice. Y si nos vamos a Génesis 1, versículos 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, es un mandato tan lindo. Y Dios hablándonos acerca de esto, que en el momento tal vez ni siquiera era necesario decirlo, pero como el Dios en su sabiduría sabía que tenía que dejarlo plasmado, porque nosotros hoy, después de muchos miles de años, después de que se escribió esto, necesitamos regresar a la verdad. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Y si ustedes se dan cuenta, esta ideología, que en realidad es por eso que es una ideología que es muy muy grande, hoy no podemos hablar de todo, siempre va a querer destruir la familia y la sociedad. Aparentemente se ven muy buenos, pero lo que quieren es que ya no haya ni fructificación ni multiplicación, porque si ustedes ponen a dos hombres en una relación o a dos mujeres en una relación, no pueden fructificar, no pueden tener hijos. Miren, la ciencia ha avanzado mucho y hay ciertas cosas que ha podido hacer, pero esto, yo siempre platico con las personas, les digo, yo siento que Dios literalmente le puso candado y la ciencia no puede generar vida sin utilizar al hombre y a la mujer. Por eso es que una pareja de homosexuales puede adoptar a un hijo, puede alquilar un vientre, pero siempre se va a necesitar del hombre y de la mujer para poder generar vida. Es impresionante, pero Dios nos lo dejó desde el principio y eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos tengan alguna duda, debemos regresar a lo que la palabra del Señor nos dice, y es enseñar que no hay tal cosa como algo fuera del hombre y de la mujer. Ahora, tal vez ustedes han escuchado en algún momento que se diga, no, es que lo que pasa es que nació homosexual, o hablar del gen homosexual. No existe. No existe tal cosa como un gen homosexual, no existe tal cosa como que una persona nazca homosexual. Biológicamente solo puede nacer hombre o mujer. De ahí en adelante puede haber una desviación o una perversión, pero no puede haber un cambio. Por eso es que un hombre jamás va a poder convertirse en una mujer, aunque se vista como mujer, aunque se opere y parezca una mujer. Sus células siempre van a gritar que es un hombre. Ahora que estamos en el tema de la pandemia, ustedes pueden corroborar esto de una manera bien sencilla. Cada vez que presentan las estadísticas de la pandemia, de muertes o de personas que han sido infectadas o contagiadas con el virus del COVID-19, aparece en algún lugar casilla donde diga hombre, mujer, homosexual, lesbiana, transgénero. No, ¿verdad? Aparecen hombres y mujeres, porque la ciencia solo puede probar a través de la genética esos dos sexos, porque no hay más. Entonces, cuando se habla de muertes, ustedes solo pueden ver que se corrobore que fueron hombres o mujeres, nada fuera de ahí. Entonces, es algo tan sencillo, yo sé que parece tan obvio que uno diría, pero es que como que es muy simple. Así de sencillo es. Dios lo dejó tan sencillo para que no nos equivocáramos. Entonces recordemos siempre desde Génesis, varón y hembra nos creó y se nos dio el mandamiento y el privilegio de fructificar y de multiplicarnos nosotros como especie. Y otro versículo que también es de Génesis, porque la verdad es que el libro de Génesis es el libro de los orígenes, ¿verdad? Génesis 2, 21 al 25 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos. Y lo quisimos leer también porque aquí hay otra parte que da esa verificación, esa profundidad a la verdad de que fuimos creados primero a imagen de Dios, como vimos en el versículo pasado, pero aquí profundiza en este concepto de que del hombre fue sacada la mujer, y cómo el haber sido sacado del hombre, la mujer, genera esa complementariedad. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en Adán, dice que fue hecho a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, en Adán estaba el hombre y la mujer contenido a imagen de Dios. Y cuando Dios hace que Adán duerma, dice que saca la costilla. Yo sé que lo han oído muchas veces. No sacó un hueso de la cabeza para que la mujer no se enseñoreara del hombre. Tampoco sacó un huesito del dedo meñique para que el hombre se pusiera sobre ella, sino que la sacó de la costilla, un hueso que está cercano al corazón del hombre, pero sobre todo porque habla de la complementariedad. Literalmente, el hombre y la mujer, cuando están unidos en esa figura de matrimonio, es una institución sagrada y divina. Literalmente manifestamos el poder de Dios. La imagen de Dios plena es la unión del hombre y la mujer. Tan poderosa es la unión que genera vida. O sea, es así, este es algún concepto que yo creo que muy pocas veces lo dimensionamos, pero Dios no le dejó solo al hombre o a la mujer la capacidad de producir vida, sino que es en la unión, en la complementariedad. Literalmente, la mujer aporta una parte, el hombre aporta una parte, y es en esa unión donde se genera la vida. Entonces, ahí es donde se pone esa base tan importante de que el hombre y la mujer son complementarios, no compiten, no son iguales en el sentido de función y de diseño. Somos divinamente diseñados diferentes, y gracias a Dios. ¿Se imagina usted lo que sería estar casado con alguien igual a uno? Sería algo terrible, ¿verdad? Así, y saben que es bien lindo pensar en esto, porque primero es eso, esta idea de la complementariedad, y recordemos que estamos diciendo que el hombre complementa a la mujer, no la completa, porque nosotros somos completos en Dios. Nosotros fuimos hechos completos a imagen y semejanza de Dios, pero sí nosotros nos complementamos cuando nos unimos entre hombre y mujer. Pero es interesante de veras cómo Dios tuvo el cuidado de enseñarnos desde el principio que cómo es que Él diseñó la idea de las funciones. Miren, la idea de la familia nació en el corazón de Dios. Eso no es una idea humana, eso no es algo que nosotros nos inventamos. Entonces tenemos que regresar al manual del fabricante. Y si ustedes se dan cuenta de algo que es bien interesante, el diseño es tan perfecto que hasta cuando dos hombres comienzan una relación, hombre-hombre o mujer con mujer, siempre uno de los dos funge con las características femeninas y el otro con las características masculinas. Es impresionante. Pero fíjense que cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, de veras para mí fue algo súper revelador, porque ni siquiera pueden venir y violar el diseño que Dios tiene para una pareja. Solo que, claro, está distorsionado, son personas del mismo sexo, pero cuando uno los mira interactuar, siempre hay una persona que funge como mujer y otra que funge como hombre. El diseño es tan perfecto que ni así se puede violar. Entonces, tenemos que recordar siempre que nuestra tarea es presentar entonces la verdad. ¿Y sabe qué? Nunca se asuste cuando le presenten la mentira. No se asuste cuando miremos esas cosas como este video que es tan perturbador, sino que tomemos fuerzas en la verdad que nos presenta la palabra del Señor. Nosotros tenemos la verdad. Y no es que nosotros nos estemos haciendo un lavado de cerebro para creer lo que queremos, sino todo lo contrario. Nosotros estamos del lado de la verdad. Entonces tenemos que sentirnos seguros. Y nuestros hijos tienen que ver que nosotros nos sentimos seguros. Ahora, por eso es importante que nos preparemos. Para que cuando vengan ellos con esos cuestionamientos no les digamos así como, ay, de eso no se habla, ¿verdad? Eso es feo. O, bueno, yo no sé, o que cada quien haga lo que quiera.
tenemos que conocer la verdad, porque como citó Evelyn hace un rato, la verdad, dice Jesús, la verdad es la que nos hace a nosotros libres. Por eso tenemos que conocerla. Ahora, repasemos qué verdades encontramos en estos versículos que leímos de Génesis. Uno, imago Dei, es la frase en latín, a la imagen de Dios. Y esto es algo bien importante de enseñar a nuestros hijos, porque cuando nosotros les enseñamos a ellos que fueron hechos, que fueron formados a semejanza e imagen de Dios, estamos hablando del valor intrínseco de cada ser humano. Y esto va en contra de la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género nos dice que no fuimos hechos a imagen de nada. Simplemente somos seres hablantes. Hay un autor que le describe así a los seres humanos. Eso es a lo que han reducido la identidad del hombre. Segundo, estos versículos, otra vez, repasemos esto, es muy importante. Nos hablan de la dualidad y la complementariedad del ser humano. Esto es sumamente importante. Necesitamos sembrar ese pensamiento en nuestros hijos. Saber que no estamos compitiendo el hombre y la mujer, sino nos complementamos. Y esa dualidad, esa división cis, porque también es otra forma en la cual se expresa, es hombre y mujer, ¿verdad? Complementarios. Otra verdad que vemos aquí es el matrimonio es una institución sagrada y es base de la familia. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque otro de los ataques frontales hacia que presenta la ideología de género es deformar la definición de qué es un matrimonio. Ahora se trata de vender el matrimonio como la unión de dos personas del mismo sexo, y eso no es matrimonio. Vimos al final de Génesis 2, 21 a 25 que dice, y se unirá el hombre y su mujer y serán una sola carne. Ahí está plasmado cuál es el origen de la institución del matrimonio y es la base de la familia. Y queríamos leer en 1 Corintios 13, ustedes seguro conocen estos versículos que son tan lindos, pero queremos hacer énfasis en el versículo 6. Y el versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y miren, ahí es donde nosotros tenemos que fundamentarnos, en que nosotros nos gozamos en que existe una verdad, es la verdad que Dios nos presenta y es lo que nosotros hemos sido llamados a predicar. La verdad. Nosotros no nos podemos gozar viendo que hay mentira. Yo no me puedo gozar viendo que mis hijos están creyendo una mentira y yo quedarme callado. Yo me gozo cuando yo comparto la verdad. Yo me gozo cuando le digo la verdad a mis hijos. Y eso es algo que nosotros queremos reforzar en estos minutos que nos quedan. Cuando nosotros abordamos el tema de ideología de género, es necesario que entendamos que nuestro llamado no es a pelear, nuestro llamado no es a atacar, sino que nuestro llamado es a defender la verdad con amor y con gracia. ¿Cómo lo hacemos? A mí me gusta pensar siempre que cuando usted ama a una persona, ¿qué desea para esa persona? No me lo tiene que contestar ahorita, pero sé que usted estará pensando en este momento que quiere lo mejor para esa persona. Si yo amo a alguien, quiero lo mejor para esa persona. Quiero que esté bien, quiero que esté sana, quiero que esté feliz, saludable en todo sentido. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona está viviendo una mentira y que eso le está trayendo dolor, le está trayendo una vida que no tiene nada que ver con la plenitud que Jesús desea, que le está trayendo destrucción, muerte, entonces nosotros por amor debemos hacer lo correcto y presentarles la verdad. Porque vamos a poner un ejemplo, y yo siempre que lo digo con todo respeto, de ninguna manera estoy menospreciando una enfermedad, pero es como que usted tenga una hija que tiene un desorden alimenticio y tiene, por ejemplo, padece de bulimia. Esa jovencita se ve en el espejo y ella se ve gorda, fíjense. Y uno la mira y dice, no, pero estás hecho un hueso. Y ella dice, no, estoy gorda y no quiere comer. Y si come, vomita, y tiene un desorden alimenticio y es una enfermedad seria que la puede llevar a la muerte. Ahora, si usted ama a su hija, ¿qué le diría? Le diría, bueno, pero si eso te hace feliz, seguí así. Ay, pero si tú te identificas así, ¿verdad? Dale, de ninguna manera. Nosotros llegaríamos y le diríamos, te amo tanto que quiero ayudarte, que quiero ayudarte a buscar ayuda, quiero ayudarte a presentarte la verdad. Y eso es exactamente lo mismo. Fíjense que una persona que tiene una conducta homosexual,
las estadísticas, y no tenemos tiempo para citar todas las fuentes, pero ustedes las pueden buscar, y la estadística, no Ricky y Evelyn, la estadística nos muestra que una persona homosexual va a tener más propensión a suicidarse, va a tener más propensión a sufrir de depresiones, a tener problemas emocionales, va a tener problemas serios físicos y de salud. Y así le puedo decir muchísimas más cosas. Ahora, si amamos nosotros entonces a esta persona, ¿qué le diríamos? Debemos presentarle la verdad, pero no para pelear, no para romper relaciones con esta persona, sino porque los amamos y queremos presentarles lo que Dios tiene. Miren, regresando a lo que dice Juan 10:10, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero me gusta tanto que Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida, y no lo dejó ahí. Dice, y para que tengan esa vida en abundancia. Y es lo que nosotros obtenemos en Jesús. Es lo que nosotros obtenemos al ser sus hijos y al fungir de acuerdo al diseño de Dios para nosotros. Si nosotros rompemos ese diseño y rompemos esa función, nuestra vida no puede ser plena. Comenzando porque ya vimos que ni siquiera podríamos reproducirnos o multiplicarnos. Entonces, es bien interesante porque nuestra función no es la de venir y solo estar, que es lo que nos pasa muchas veces, estar entrando en conflicto por lo que la otra persona cree. Ahí el único que gana es el enemigo. Presentémonos con gracia, con amor, y vamos a tener mejores probabilidades de que las personas puedan abrirse a la oportunidad de escuchar la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Y básicamente lo que queríamos cerrar es hablando que la mejor herramienta es la palabra de Dios, la verdad, y luego esto lo debemos acompañar con amor. No vamos a poder permear el corazón de nuestros hijos si primero no estamos convencidos de que esta es la forma de amarlos, es protegerlos, es decirles la verdad que fueron hechos a imagen de Dios, la verdad de que Dios nos creó hombre y mujer, y la verdad de que nos hizo para complementarnos hombre y mujer y ser hechos uno en el matrimonio, ¿verdad? Y básicamente es el concepto, es ese mandato cultural que tenemos, el mandato de fructificar y multiplicarnos, sojuzgar y llenar la tierra. Es un mandato el que tenemos, y la ideología de género viene complementada con muchas otras cosas, ¿verdad? Es una cuestión bastante amplia, pero la idea es que nosotros podamos regresar a la verdad, al principio, y saber que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, para la familia, que realmente es una institución que vale la pena defender, y suena feo, pero es pelear en la buena batalla, no contra nuestro vecino, no contra el profesor que le está mal enseñando a alguien o contra el productor de cine, sino esta es una batalla que es contra el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, la buena noticia es que el vencedor estamos del lado del vencedor, ¿verdad? Y esa es lo que tenemos esperanza y es nuestra fuerza. Así que vamos a terminar este tiempo. Nosotros queremos pedirles que puedan ustedes preparar sus preguntas si no las han enviado. Nos gustaría muchísimo, sabemos que hubo muchas cosas que quedaron ahí en el tintero, pero esperamos que con esto tal vez hayamos abierto ahí una ventanita, que le hayamos generado preguntas y cosas que ahora va a ir a investigar. En el material que les van a compartir pusimos 4 o 5 libros de referencia que les pueden servir. El canal de YouTube del Dr. Pablo Muñoz es muy bueno, tiene mucho material que puede aportarles para seguir en su crecimiento y en su aprendizaje. Así que Daisy, esto es lo que teníamos ahorita para poder compartir con ustedes, y pues les entregamos de vuelta el tiempo.